Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de compartir su bendita palabra y estamos seguros que cada vez que compartimos estos mensajes, pues son de edificación para cada uno de nosotros. Qué bueno que hay muchas personas dándole seguimiento a estos devocionales, muchos que escriben, inclusive cuando no se transmiten devocionales, y damos la honra y la gloria al Señor, porque nosotros solo somos unos instrumentos. Seguimos hoy en el Evangelio de Juan, ya en la parte finales de Juan, y vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El tema más trascendental en los evangelios. La razón de ser de la iglesia. Cristo resucitó. Dios se resucitó a sí mismo. Y esta es la vida de los cristianos. Entonces, veamos lo que nos dice aquí el Evangelio de Juan y vamos a tocar un poquito de algunos otros evangelios. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Note cómo este pasaje nos dice muchas cosas, pero termina muy simple. Dice: volvieron los discípulos a los suyos. No se destaca aquí la preponderancia, lo importante de lo que estaba pasando. Pero entre versículos podemos ver cómo ellos temprano, las mujeres, fueron a el sepulcro porque llevaban especies aromáticas para ponerle al cuerpo de Jesús, como era la costumbre. Acá dice que fueron el primer día de la semana, esto es el domingo. Y ahí la importancia que nosotros como cristianos el domingo estamos en la iglesia. María Magdalena fue al sepulcro muy de mañana, dice aquí en Juan, pero en Marcos 16:1 dice que con ella también fueron María, la madre de Jesús, de Jacobo, y Salomé. Aquí dice que fue María Magdalena, pero allá dice que fueron dos mujeres más. Veamos qué pasó. Dice aquí que cuando llegaron, la piedra que cerraba el sepulcro había sido quitada, y cuando entraron, vieron a un joven sentado. Eso nos lo dice en Marcos 16, y vamos a ver rapidito Marcos 16 y versículo del 1 en adelante. Marcos 16. Dice aquí: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto en una larga ropa blanca, y se
espantaron. Ahora miremos lo que dice Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. Del 1 al 4. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ahora no es un joven, sino dos varones con vestiduras blancas. La piedra estaba removida. Asumimos que estos varones eran ángeles, varones con vestiduras blancas. Pero lo más importante, el cuerpo de Jesús no estaba allí. Y me llama poderosamente la atención, y sé que a ustedes también, la conversación entre estas mujeres y los varones de vestiduras blancas. Noten en Lucas 24, los versículos 5 y 6, lo que nos dice. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. No está aquí. Ellas fueron buscando el cadáver de alguien, de Jesús. Fueron buscando en el sepulcro para poner especies aromáticas al cadáver de Jesús. Pero los varones le dicen: ¿a quién buscáis? Él no está aquí. ¿Buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y esto es el punto central y trascendental de esto. Ellos no habían entendido. Dice aquí en Juan que ellos fueron corriendo y avisaron a Pedro y a Juan y fueron corriendo para el sepulcro también. Jesús ya les había dicho a ellos que era necesario que Él muriera, que fuera ultrajado, golpeado y crucificado por las autoridades religiosas de Israel, pero que resucitaría al tercer día. Y esto precisamente era lo que estaba pasando. Estos varones le dicen a las mujeres: ¿a quién buscáis? No está aquí, Él vive, Él ha resucitado. Ellos aún no entendían a pesar de que Jesús les había dicho lo que iba a pasar. Nosotros, en este tiempo, a menudo vemos a personas que buscan a Dios entre los muertos. Pero déjenme decirle algo. Jesús no está entre los muertos. Él vive y reina en los corazones de los cristianos y es la cabeza de la iglesia. Jesús no está muerto, ni Jesús está colgado de una cruz. Vemos aquí el hecho, la realidad. Él resucitó. Y después de 40 días apareciéndole a sus discípulos, Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Pero, como les acabo de decir, Jesús vive. Nuestro Señor Jesucristo vive en los corazones de todos aquellos que creemos en Él. Si usted cree en Él, Jesús vive en su corazón. La resurrección de Jesús muestra el hecho central de la historia cristiana. Sobre la resurrección de Jesús está la iglesia construida. Sin la resurrección de Jesús, no existiría hoy
la iglesia cristiana. Él murió en la cruz, pero fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahí está la victoria. Él resucitó para vencer a la muerte. Resucitó para destruir el pecado. Resucitó para darnos vida a nosotros. Porque todo aquel que en Él cree es nueva criatura y tiene vida, pero vida eterna. ¿Por qué la resurrección? Y vamos a ver, aunque hay muchos temas aquí para hablar, pero vamos a ver algunos. ¿Por qué la resurrección de Jesús es tan importante? Ya dijimos que es el hecho central del cristianismo. Ya dijimos que la iglesia está fundamentada sobre el hecho de su resurrección. Murió, pero resucitó. Pero hay otros puntos importantes que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. Son 5 puntos más que voy a tratar rápidamente aquí. ¿Por qué la resurrección de Jesús es tan importante? Número 1, como Cristo resucitó de los muertos, sabemos que nuestros pecados fueron redimidos. Con su resurrección redimió nuestros pecados. Cristo venció y destruyó el pecado y nos dio nuevas vidas. Número 2, gracias a la resurrección de Jesús, sabemos que nosotros también resucitaremos un día. Qué gloriosa noticia, para vivir por siempre con Cristo. Si Él resucitó y nosotros lo creemos, también vamos a resucitar. Número 3, la resurrección nos da la autoridad y el testimonio de la iglesia. La iglesia descansa sobre la resurrección de Cristo. 4, la resurrección nos ayuda a encontrar significado en medio de las tragedias. Nos da esperanza para el futuro, porque por su resurrección nosotros también resucitaremos y tenemos vida eterna. Y número 5, el poder de Dios que hizo resucitar a Jesús está a nuestra disposición para vivir por Él. Todo cristiano vive y debe vivir para Cristo. Gracias a Dios porque resucitó a Jesús de los muertos, porque se resucitó a sí mismo. Gracias a Dios porque la resurrección de Cristo venció a la muerte. Gracias a Dios porque la resurrección de Cristo destruyó el poder del pecado en nuestras vidas. Él llevó nuestros pecados encima de Él, pero Él resucitó venciendo al pecado. Hermanos, demos gracias al Señor, porque Cristo murió, pero también resucitó. Y el significado de la resurrección de Cristo es el hecho real de la iglesia cristiana. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también nosotros un día resucitaremos para estar con Cristo por siempre en la vida eterna. Que el Señor les bendiga.